televidentes, buenos días. Bienvenidos a la noticia Primera Emisión. Qué gusto saludarte, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a la noticia Primera Emisión. Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el movimiento Construye eligió como su reemplazo al periodista Cristian Zurita, quien junto a Andrea González buscarán llegar a Carondelet en las elecciones el próximo 20 de agosto. Tenemos todos los detalles. Presten mucha atención. Veamos. Tras varias consultas y cambios de última hora, el movimiento político Construye decidió que Cristian Zurita se convertirá en el sucesor de Fernando Villavicencio como candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Considero que no habría una persona más idónea para reemplazar el vacío irreemplazable que nos deja Fernando, que su compañero de lucha y quien siempre ha sido valiente para decir la verdad, como Cristian Zurita. Inicialmente, Construye había propuesto a Andrea González como el reemplazo de Villavicencio. Sin embargo, debido a ciertas dudas con respecto a la legalidad de dicha designación, decidieron cambiar de candidato. Los líderes de esta organización política sostienen que el CNE no atendió su consulta, mientras que esta entidad afirma no haber recibido ningún documento oficial. El CNE, al no contestar nuestras inquietudes, no nos permite continuar con el proceso. No nos ha llegado ningún pedido de inscripción de candidatura con ningún nombre, por lo que yo no me puedo pronunciar mientras no hay un pedido oficial. En sus primeras declaraciones como candidato, Cristian Zurita aseguró que mantendrá en firme el proyecto político de su amigo y coideario Fernando Villavicencio. No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura. El proyecto de Fernando Villavicencio está intacto y debía luchar por él. Zurita se mostró profundamente consternado durante la rueda de prensa y señaló que aceptó este reto para honrar la memoria y la lucha de su colega. La venganza contra las mafias de este país será votar por Fernando Villavicencio. Y desde allí implementaremos un camino de lucha para cumplir lo que él soñó, que es justamente tener un país con memoria, con dignidad. Este domingo el movimiento Construye inscribió en el CNE la candidatura del binomio Zurita-González, la cual deberá ser convalidada y oficializada por el Consejo Nacional Electoral. Informó Álvaro Terán. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, Jorge y amables televidentes. Aquí la voz del pueblo tiene peso y valor. Es por ello que en Exteriores vamos a tomar contacto con Jorge Salazar, quien nos va a presentar una denuncia comunitaria. ¿Dónde te encuentras y cuál es el problema que hay en ese sector? Jorge, adelante. Luisa, Jorge y amigos, buenos días, bendecida semana para todos. La delincuencia no tiene límites. Estoy ubicado en la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera. Está situada en el sector de Fertiza, sur de Guayaquil. Plantel educativo donde, a pesar de estar situado frente a una unidad policial, se ha convertido en blanco de la delincuencia. En lo que va del presente año lectivo, han ingresado a robar en al menos 6 ocasiones. Es lo que aseguran los padres de familia y se llevan útiles escolares, enseres y otro tipo de bienes. Conversamos con una de las madres de familia. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Erika Zapata, muy buenos días. ¿Cómo es que la delincuencia está afectando al colegio? A pesar de existir una UPC, yo veo que hay vallado, hay puertas, hay paredes, hay demás. La verdad, la inseguridad está en todos lados, no solo en esta institución, también en otras. El problema está en que nosotros solicitamos a la Policía Nacional su ayuda, pero ¿qué nos saben decir? De que vayamos a pedir ayuda a la UPC de los esteros. Entonces, que de los esteros les mandan las solicitudes acá y ellos pueden moverse. Pero vemos que eso no ha surgido efecto en nada. ¿Por qué? Porque somos constante foco de robos aquí en la institución. ¿Qué se llevan? La primera vez robaron lo que era el bar
también se robaron artículos del colegio, tanto del departamento administrativo como de los grados. Ustedes cuentan acá con conserjes, guardias de seguridad. Claro, contamos con ellos, pero no se abastecen, no son suficientes para el control de los chicos. ¿El último robo cuándo ocurrió y qué se sustrajeron? El 31 de julio fue el último robo en el que se sustrayeron un aire acondicionado del departamento de biología. ¿Están entrando también a las aulas? Claro, también se han metido a las aulas y se nos han llevado ventiladores, y lo poco que tenemos ya al padre le cuesta colaborar. Tremendo. ¿Cuál es la respuesta que han tenido por parte del Distrito de Educación de acá, de este sector? Mira, nosotros hicimos un escrito en el cual pedimos atención del señor Gabriel Hurtado. ¿Quién es él? El director del distrito. Distrital, ¿verdad? Entonces, nosotros somos una comunidad de más de 2.600 alumnos, en los que nosotros no obtenemos respuesta de nada porque nos dicen de que no tienen ayuda del gobierno y ellos no pueden ayudarnos más que con bancas, con lo que es la colación, la alimentación de los chicos, más los uniformes de los chicos que les dan en inicial. Y la seguridad, que no deja de ser importante, aún no ha sido resuelto. Ya seguimos conversando. Bueno, es entonces la denuncia de los padres de familia de la unidad educativa, que es escuela-colegio, ¿verdad? Jaime Roldós Aguilera, en el sector de Fertiza, sur de Guayaquil. Me confirman si regresamos a estudio o vamos a un corte comercial y más adelante vamos a ampliar los detalles respecto a esta problemática. A estudio, bueno, me despido en minutos con ustedes. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Jorge. Vamos con más información. Este domingo se llevó a cabo el debate presidencial previo a las elecciones anticipadas del 20 de agosto. El evento inició con un minuto de silencio en honor a la memoria de Fernando Villavicencio, asesinado durante la campaña. El Consejo Nacional Electoral planificó abordar 5 ejes temáticos para discutir las propuestas de los presidenciables. El primero de ellos fue el de seguridad. En este espacio, los candidatos plantearon varios proyectos de trabajo, cómo combatirán la violencia, con qué fondos financiarán esta lucha. Veamos. Ahora quisiera invitarles a hacer un momento de silencio en memoria del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ecuador cerrará el 2023 con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 personas, situándose como el país más violento de la región. Para combatir la inseguridad, varios candidatos a la presidencia proponen implementar una estrategia de mano dura contra la delincuencia. Vamos a hacer justicia, vamos a ir con mano dura, vamos a retomar el control del país y vamos a hacer esa nueva penitenciaría del litoral con seguridad y sacarla del centro urbano en donde está en Guayaquil. Dando a la fuerza pública, permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano, sepa que le van a dar el tiro que se merece, que cuando atente contra la vida de un ecuatoriano, sepa que va a ir un régimen de máxima seguridad de verdad. Con mano firme contra el crimen organizado, con darle patrullaje permanente con Fuerzas Armadas y la policía, pero a la vez también con mano extendida para llegar con maestros, con médicos, devolverles la educación, devolverles el trabajo, devolverles políticas sociales. El fortalecimiento de la fuerza pública también es una de las principales propuestas de los candidatos. Es importante darle las herramientas a las Fuerzas Armadas, darle el respaldo, cuidarlos a ellos también. Liderar, equipar y entrenar a nuestras fuerzas del orden e integrar todas las fuentes de inteligencia para saber cómo se mueve el dinero sucio de los narcos y los corruptos. Hay que militarizar los puertos marítimos y aeropuertos internacionales porque Ecuador se volvió el país de exportación de la droga colombiana, dejando un destello de sangre por el país. Los aspirantes a Carondelet también hablaron sobre cambios sustanciales de la justicia en Ecuador para frenar al crimen organizado. Importantísimo, volver al sistema de jurados. De esa manera, en un banco de elegibles de 21 ciudadanos, vamos a poder dar las sentencias y la justicia necesaria. La policía tiene que saber que cuando actúa en defensa de la vida, los vamos a cuidar, se van a defender en libertad, van a contar con todo el respaldo judicial. Además, existieron varios ofrecimientos para mejorar el control y vigilancia de las cárceles. Por eso cuento contigo, para implementar el plan Cero Tolerancia, retomar control de las 36 cárceles del país, de nuestras fronteras, norte y sur, para que nunca más ingrese narcotráfico o armamento ilícito a nuestras calles. Hay que dividir a los presos con delitos mayores
en cárceles de máxima seguridad y a las personas que tienen delitos menores, que han sido privados de su libertad por juicios de alimento, por un accidente, hay que ponerlos en otras cárceles para que ellos tengan una verdadera reinserción social. Informó Álvaro Terán. Con 12 minutos, Jorge y amables televidentes, la policía continúa con operativos de control en el puerto principal. Para ver el desarrollo de uno de ellos, tomamos contacto en exteriores con Adriana Peralta. Adriana, buenos días. Adelante con tu reporte a esta hora. ¿Qué ha encontrado de novedad la policía en este control y operativo? Buenos días, igualmente Luisa y amables televidentes. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y nos encontramos en otro sector del suroeste de Guayaquil, donde en efecto se desarrolla un operativo policial. Como ustedes pueden ver, también hay uniformados que están fuertemente armados. De este lado, si podemos graficar, por favor, Martín, para que de esta manera pues mostrar cómo se equipa la policía en estos momentos tan conflictivos que atravesamos a nivel nacional. De allí también la importancia de que se realicen estos operativos en distintos sectores en varias horas, tal como solicitan los moradores y la ciudadanía en general. En esta ocasión ya detuvieron la marcha de un carro para revisar sus papeles y así que todo se encuentre en orden. El caballero se encuentra con sus hijos, parece, y está colaborando. Mi amigo, ¿cómo le va? Buenos días. Le toma un poquito de su tiempo, unos minutos nada más, pero de esta manera todos aportamos, todos contribuimos para disminuir estos índices delictivos. Mientras hacen la revisión del señor, aquí conversemos con el subteniente que está a cargo del dispositivo para ver si han existido novedades la mañana de hoy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué han encontrado hasta ahora? Muy buenos días. Al momento lo que se ha encontrado no ha habido varias novedades. En sí estamos realizando varios operativos por todo el distrito Portete con la finalidad de evitar algún evento delictivo o alguna muerte. Asimismo... ¿Y este fin de semana hubo alguna novedad? ¿Hayan encontrado ya armas de fuego u otros objetos ilícitos? Por el momento se ha encontrado lo que son armas blancas, cuchillos que a veces se deben tener en las tricimotos especialmente. Entonces con eso estamos evitando algún tipo de hecho delictivo y así reducimos los índices delictivos en todo el distrito Portete. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Queremos hablar también con los ciudadanos. Sí, me parece producción me estaba indicando algo, no sé si tenemos que ir. Ok, vamos a conversar entonces aquí con la ciudadanía, porque están revisando, pero hasta ahora no hay mayores novedades. Ok, a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos, tenemos que dar paso. Hay más noticias desde estudio. Adelante, compañeros. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Adriana. Y a propósito de que esta es la última semana de la campaña electoral, hoy tendremos una entrevista muy importante, Luis. Claro que sí, Jorge y amables televidentes. En breve, una entrevista con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, a propósito del momento político que vive el país. No se la pierdan. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, amables televidentes, de vuelta con ustedes, y hoy en nuestro espacio de entrevistas, como lo habíamos anunciado vía digital, tomamos contacto con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Economista, gracias por concedernos esta entrevista. Buenos días. Bienvenido. Quisiera comenzar preguntándole sus impresiones en torno a lo que fue el debate presidencial la noche de ayer. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Luisa. Gusto en verla. Hay un micrófono abierto y se escucha ruido, no la escucho muy bien. Un inmenso abrazo a la patria querida, a la patria bella. Bueno, creo que el sentir de todos los que vimos el debate fue terrible, pero por la organización. Y eso preocupa mucho, porque si no pueden organizar un debate, imagínense cómo organizarán las elecciones. O sea, eso fue una barbaridad. Y por supuesto, Luisa, no contra 6, sino contra 7, porque la moderadora también estaba contra ella. Moderadores que querían condicionar qué decir, qué no decir. Imagine por un instante si Lazo se lanzaba a la reelección. Nos gusta o no, es el presidente de la República del Ecuador, elegido democráticamente. Lo iban a hacer callar, lo iban a condicionar qué tenía que decir, qué no decir. Es una barbaridad. Lo que tienen que encontrar son los tiempos. Los que juzgan la calidad de las respuestas
son los ciudadanos, el público, no los moderadores. Me pareció una barbaridad el mecanismo y el rol de los moderadores. Economista, en medio de todo esto, usted escuchó, más allá de las apreciaciones válidas que tiene usted, ¿quién tuvo el mejor desempeño en medio de todos estos contratiempos? ¿Cuál de los candidatos, mirándolo objetivamente, cree usted que resultó favorecido al final de estas 3 horas de debate? Es más fácil decir quiénes quedaron ya fuera de juego. ¿Quiénes quedaron fuera, economista? Pero en todo caso, mire, hay muchos teóricos que dicen que el debate, pues, primero no define nada, yo creo que define algo, y depende de las perspectivas. ¿Qué dijo Lasso en el debate con Andrés? Andrés se lo ganó largo a nivel técnico, con cifras, con todo. Pero lo único que recordaba a la gente al día siguiente es: Andrés, no mientas otra vez. Y así ganó la elección. Entonces hay cosas que se posicionan, creo que Luisa posicionó muy bien, nosotros ya lo hicimos. Eso es sumamente importante. Porque el otro promete, nosotros ya lo hicimos, aquí una garantía, es tiempo de certezas. Yo le diría, a nivel emocional, lo ganó Luisa. Pero si usted me dice objetivamente, yo soy muy cartesiano, me gustan las cifras, etcétera, creo que este chico, Daniel, creo que se llama Daniel Noboa, lo hizo muy bien. Y me parece que es hijo de Alvarito Noboa, ¿no? Yo debatí con Álvaro hace 11 años, pero hace 17 años ya, me estaba volviendo viejo, 2006. Y qué diferencia, Dios mío. Economista, pasemos a otros temas. ¿Cómo recibió usted la noticia del asesinato del candidato presidencial por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, quien hizo importantes y serias investigaciones, denuncias en contra de las mafias narcodelictivas que se han tomado el país? ¿Cuál es su lectura de estos acontecimientos? Consternación total, pero créanme, consternación total. Eso no ocurría en nuestro país. Eso ocurría, con todo respeto, en Colombia de Pablo Escobar en los 80, cuando mataron a Galán. En México, cuando estaba tomado por el narcotráfico en los 90, cuando mataron a Colosio. En nuestra patria no ha sucedido. A Don Calderón, en el retorno a la democracia, a Don Calderón Muñoz, fue asesinado, pero después de la primera vuelta, cuando ya no era candidato. ¿A quién asesinó un candidato presidencial? Sea de mi agrado o no sea de mi agrado, ustedes saben lo que pensaba Villavicencio. Pero han asesinado un candidato presidencial. Además, es la continuación de una serie de asesinatos políticos. Hace 2 semanas asesinaron al alcalde de Manta, han asesinado a concejal, han intentado asesinar a otros alcaldes, destrozaron el país. En el caso concreto del asesinato de Villavicencio, Luisa, ecuatoriana, no me queda la menor duda, abran los ojos, están encubriendo algo muy grave, no me queda la menor duda que es un complot y está involucrada la policía. No es posible, yo conozco de esto, he tenido seguridad, ¿no? No es posible que embarquen a una persona en un carro donde no está el chofer. La persona, el DIP, very important person, la protegida, se embarca al último, tal vez penúltimo. Al último se embarca el que lo acompaña y se embarca de copiloto, y siempre la persona protegida atrás del copiloto. Aquí lo embarcan solito y sin chofer. Quiere decir que estaba preparado el asesinato y lo sabían. Lo sabía la seguridad, lo sabía la policía. No solo eso. Ahora se conoce, hay declaraciones del guardaespaldas de Villavicencio, que había llegado con el carro blindado, pero se equivocó de puerta y estaba en la parte de atrás y dijo, ya voy a la puerta de adelante, y llega 2 minutos después del atentado. Si saben que el carro blindado está ahí, ¿por qué no esperaron 2 minutos? Pero para mí es más claro que el agua. Esto es un complot y necesariamente con vinculaciones de la policía. No puede ocurrir de otra forma. Por último, no se encuentra el celular de Villavicencio. ¿Qué están ocultando? Mira a Carrillo, que sale nervioso durante el evento y sale por la parte de atrás, y él sí en carro blindado. Esto es como los detectives. ¿A quién beneficia el asesinato? Villavicencio estaba de 4º o 5º puesto, ¿no? Muerto era más valioso que vivo para proteger los intereses de cierta gente. María Paula Romo, su brazo derecho Carrillo, y el brazo derecho de Carrillo, que es el general Salinas, comandante de la policía. Y ahí tendrá la respuesta. Pero lo de Villavicencio es un complot, pero un complot evidente. Economista, sin embargo, ¿cómo toma usted esas acusaciones de que responsabilizan a su movimiento político? Hay ciertos actores políticos que dicen que es la Revolución Ciudadana la que estaría detrás del asesinato de Villavicencio. Debemos estar curados de espanto, puede ser la canallada, la maldad humana. O sea, sus odios son suficiente prueba. Ya basta de eso, eso debería ser rechazado en primer lugar por el periodismo. ¿Qué prueba han presentado, Luisa? Que era nuestro adversario, nuestro enemigo político. ¿Qué otra prueba? ¿Cuántos enemigos políticos tenemos? Por el contrario, ¿cuánto nos dijo, y todo lo que nos dio durante 10 años de gobierno, un gobierno con mucho apoyo popular, con mucho poder, y jamás le pasó nada? Y le pasa en el gobierno de Lasso, el gobierno de la libertad.
Las cosas están muy claras, Luis. Es un complot para perjudicarnos, para lograr una segunda vuelta. Entre otras cosas, fíjese, que inmediatamente después del asesinato ya tenían videos editados que yo he dicho mi venganza personal será contundente, sacando de contexto mis palabras, para acusarnos a nosotros. Esto es un complot. Vean a quién beneficia. Es obvio que no nos beneficia a nosotros. Nos perjudica. Incluso si no hubiera sido un asesinato, se muere un accidente de tránsito, un adversario político y por simpatía se apoya al movimiento del fallecido y se está en contra del enemigo, ¿verdad? Entonces es absurdo. Hay que ver a quién beneficiaba el asesinato. Es un complot evidente y la muerte de Villavicencio beneficiaba, lo digo con todas las palabras, a María Paula Romo, porque ya sabía que no iba a ganar con Villavicencio, a Carrillo, mano derecha de María Paula Romo, que sí salió por la parte de atrás en carro blindado, y a Salinas, brazo derecho de Carrillo, que maneja la policía, y sin la cómplice de la policía no hubiesen podido asesinar de esa forma tan ingenua, tan absurda a Villavicencio. Economista, sin embargo, el presidente Lasso, al referirse a este asesinato, ha dicho que se trató de un crimen político que buscaba atentar contra la democracia. ¿Hasta qué punto encaja esa percepción o esa lectura o definición del presidente Lasso en lo que usted ha llamado Estado fallido? ¿En qué momento o a partir de cuándo el Ecuador deja de ser un Estado soberano para convertirse en un Estado fallido y por responsabilidad de quién o quiénes? Mire, hay un micrófono abierto, alguien está hablando. Si alguien está también participando de esto, cierre el micrófono, por favor, porque escuché, ¿ya? Pero mire, yo coincido en eso con Lasso. Esto es un complot político, lo estoy diciendo. Es un complot, esto no puede ser obra solamente de la mafia, del narcotráfico. No se cumplió ningún protocolo de seguridad. No había chofer, eso es elemental. El carro blindado llegó 2 minutos después. Se ha perdido el celular de Villavicencio. El Carrillo sale por la puerta de atrás y en carro blindado. Es obvio que es un complot político para tratar de perjudicarnos. Sabían que íbamos a ganar una sola vuelta, solamente con un evento así de esta naturaleza podían impedirlo, ¿no? Y mataron a un hombre para tratar por objetivos políticos. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? María Paula Romo, su brazo derecho Carrillo, y el brazo derecho de Carrillo Salinas, comandante de la policía. Sin la complicidad de la policía esto no hubiese podido ocurrir. ¿Por qué hablamos de Estado fallido? Luis, ayer se decía, inducían la respuesta a los moderadores, ¿no? Ya hace 30 años Ecuador es paso de la droga. Sí, siempre ha existido crimen organizado en Ecuador, en Europa, en Estados Unidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nunca ha pasado. Está infiltrado el Estado. Evidentemente el narcotráfico ha infiltrado el gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas. Y eso ya nos define como un Estado fallido. Economista, ¿podrá en esta oportunidad brillar la justicia? Porque lamentablemente, y lo hemos visto, existe mucha impunidad. Hay muchos casos que terminan prescribiendo y la gente tiene la sensación de que la justicia no brilla para todos. No brilla para nadie. Persiguen inocentes, ya se derrumbó el caso de Brecht. Con esto destituyeron al vicepresidente, lo metieron 5 años, 4 meses preso, a un hombre honesto, Jorge Glass. Ya está anulado el caso de Brecht en Brasil. En función de esas pruebas de Brasil, se fundamentó la acusación a Jorge. Imaginen por un instante si Jorge hubiese continuado en la vicepresidencia. La historia del país sería diferente. Entonces no ha brillado para nadie la justicia. La utilizan como instrumento de persecución. Debemos recuperar ese país donde sí brillaba la justicia. Y nuestro compromiso es hacer una comisión internacional para que se aclare el asesinato de Fernando Villavicencio. Porque es obvio, además de que somos devotos de la justicia, devotos de la transparencia, devotos de la verdad, a los que más nos conviene que se aclare es a nosotros. Agotaremos todos los recursos con ayuda internacional para que se investigue. Yo creo que es tan torpe la trama y el complot tan evidente que no va a ser muy difícil descubrir a los culpables. Economista, el asesinato de Fernando Villavicencio sin duda provoca un replanteamiento del escenario electoral. En ese sentido, ¿cómo cree usted que deberá manejarse la campaña electoral? En este caso, por parte de la Revolución Ciudadana y también de los demás candidatos, cuando estamos ya a pocos días de lo que será el proceso el 20 de agosto. Le insisto, Luisa, esto es un complot político de gente desesperada, gente que sabía que si íbamos nosotros a ir presa por criminales de lesa humanidad, se acabó, como María Paula Romo, y resulta que le asesinan a su candidato, que ella tiene como primer asambleísta nacional a Carrillo, es comandante de la policía vinculado con la CIA, y tiene a su brazo derecho el comandante de la policía. Sin la complicidad de la policía no hubiese podido ocurrir el asesinato. Entonces es obvio que ha sido un complot político
para tratar de evitar que ganemos una sola vuelta. Mire, le voy a hacer una infidencia. Un adversario incluso, pero encuestador muy bueno, ¿no? Estaba tan seguro que ganábamos una sola vuelta que se le preguntó, bueno, ¿cuál es la única forma de evitar que la Revolución Ciudadana gane una sola vuelta? Nos dijo en tono irónico, solo si Luisa azota a su propia madre en las plazas de Independencia. Con esa ventaja estamos. Hicieron esta jugada desesperada, criminal, miserable, ¿no? Para tratar de impedir que ganemos una sola vuelta. Esto está más claro que el agua. Por supuesto que ha movido en algo el tablero electoral, pero no creo que sea irreversible. Por supuesto que nos han bajado 4 o 5 puntos después de la campaña miserable, le insisto, canallesca, que arrancó inmediatamente después del asesinato. Pero nos vamos a recuperar esta semana y Dios mediante, con el apoyo del pueblo ecuatoriano podemos ganar en una sola vuelta. Y esta pesadilla se acaba el 20 de agosto porque Lazo se va a su casa. Economista, si usted me permite, debo ir a una pausa, pero le voy a pedir que se mantenga en la plataforma digital porque enseguida volvemos con más de esta entrevista. Amables televidentes, junto Gracias, al Luisa, economista... si me permite, yo sí. le pidiera que vea quién tiene el micrófono abierto. ¿Alguien está Vamos a participando verificarlo, con micrófono economista. abierto? Habla, le interrumpe y no escucho bien. Vamos a verificarlo, vamos a una pausa, le pido que se mantenga en línea y enseguida volvemos con más de la entrevista al economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Retomamos el diálogo con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Economista, de cara a lo que van a ser los comicios del 20 de agosto, los ecuatorianos en general demandamos de la clase política ecuatoriana el despojarse de intereses personales y partidistas para lograr ese gran acuerdo nacional que nos permita resurgir, que nos permita dejar de lado la violencia, que nos permita dejar de lado el momento difícil que enfrentamos. ¿Existe de parte vuestra, y cree usted, existen las condiciones y la predisposición de los actores políticos para poder lograrlo? Por supuesto. Lo que ha logrado la unidad de los países son las grandes crisis. Lo que logró la Unión de Europa fue la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, durante siglos, pasaron matándose, combatiendo entre ellos. Lo que lograron los pactos de la Moncloa en España fue la dictadura sangrienta de 40 años de Franco. Lo que logró algo de consenso en Chile fue la dictadura de 17 años de Pinochet. Hoy se nos desangre el país, se nos mueren nuestros niños, nuestra familia. Hemos estado fallidos. Es una crisis que nos llama a la unidad. Pero unidad con lógica, pues. ¿Quién está encabezando las encuestas? De lejos. Nadie duda eso. Luisa. Únanse todos, denle el apoyo a Luisa. Ganamos una sola vuelta. El 20 de agosto se va a su casa Lazo y su gobierno. Hacemos un gobierno de coalición nacional y el 2025 ya cada uno puede participar con su propia ideología, su propio discurso, sus propias condiciones. Por supuesto que hay que unirse, pero unirse en función de la lógica, en función de la justicia, en función del proyecto político que lidera todas las encuestas, no en función de particulares intereses. Economista, y si no gana Luisa, la Revolución Ciudadana apoyará al próximo gobernante que, por cierto, tendrá apenas 18 meses para poder solucionar al menos los problemas prioritarios que aquejan al país, seguridad, fenómeno del niño, entre otros. No estamos para juegos ni para improvisaciones, ojalá que gane Luisa, pero en todo caso, nosotros predicamos con el ejemplo, la memoria es frágil, pero acuérdense, después del COVID, el país estaba destrozado, gana en el 2021 Lazo, reconocemos enseguida la derrota, lo que nunca hace la derecha, y luego le ofrecemos el apoyo legislativo, hablando con Nebot, nuestro archirrival político, hablando con Lazo, sacrificando nuestros principios, sacrificando incluso algunas veces legítimos rencores de todo lo que nos han hecho, pero por el bien de la patria estaba destrozada, dijimos, le vamos a dar todo el apoyo legislativo para que pueda gobernar, para que tenga estabilidad. ¿Qué hace? Un día antes nos traiciona con Pachacuti y nos enteramos por las redes sociales. ¿Cómo se puede lograr una alianza, estabilidad, unidad para el país con gente tan innoble, con gente tan falta de seriedad? En todo caso, si no llegara a ganar Luisa, el próximo presidente ojalá que sea mucho más sensato, mucho más noble de lo que fue Lazo, y por supuesto que en estos momentos de tan profunda crisis tendrá todo nuestro apoyo. Economista, los expertos señalan que la próxima asamblea estará atomizada por la polarización y fragmentación. ¿Cómo lograr conciliar y hallar consensos para apuntar hacia esa gobernabilidad que permita al próximo gobernante llevar adelante su plan de gobierno? Error, Luisa, y usted es periodista con todo cariño, debemos ser precisos en la información. La próxima asamblea como esta va a ser atomizada porque en la época de Moreno
manejado por Romo, con el aplauso de la mayor parte de la prensa, porque era contra el correísmo, cambiaron el método de asignación de escaños, del método de Hunt al método de Wester. Para que me entienda la gente, con el método de Hunt, que lo utiliza prácticamente toda América Latina, si hay 2 curules, usted tiene que ganar 2-1 al siguiente, lo cual es lógico para tener las 2 curules. Ahora tiene que ganarle 3-1, con lo cual no se dispersa la asamblea, se atomiza, pero le hicieron daño a Correa, le hicieron daño a la Revolución Ciudadana para que no tenga mayoría en la asamblea, y despedazaron al país, no solo a nivel de asamblea. El mismo problema, el mismo método lo tenemos a nivel de consejos municipales, y los municipios tienen graves problemas de gobernabilidad por esa irresponsabilidad, porque como ellos lo dijeron, por destruir a Correa, no les importó destruir la economía, la seguridad, la democracia, la misma patria, la patria entera. Entonces, va a haber no tanta atomización como en esta, porque vamos a tener un bloque mucho mayor de legisladores. Con el método de Hunt tendríamos mayoría nosotros, y sería mucho más fácil la gobernabilidad. Con el método de Wester llegan independientes que son mercaderes de la política, aventureros, y es mucho más difícil esa gobernabilidad. Pero creo que ante la crisis, esto nos tiene que unir, porque el país no aguanta más. Lloramos lágrimas de sangre. Ojalá tengan un mínimo de patriotismo y podamos lograr consensos mínimos para sacar adelante el país hasta el 2025. Economista, siendo el tema de seguridad uno de los más serios y de los que más preocupa a la nación entera, en el escenario de que la Revolución Ciudadana gane la presidencia de la República, ¿hacia dónde irá orientado la solución de los problemas? ¿Cómo van a erradicar a los narcotraficantes y a sus cabecillas? Es que el que no sabe es como no ve, ¿no? Ayer ya uno no sabía si reír o llorar con un Rambito de San Borondón que decía, ¿y cómo va a combatir al cambio climático? Lo vamos a meter preso y lo vamos a dejar incomunicado. O sea, todo era represión, seguridad, hasta para la nutrición infantil, ¿no? No saben lo que hablan. La seguridad podemos dividir en 2 partes. Delincuencia común, que por supuesto se combate con mano dura, pero también con desarrollo humano. Disminución de la pobreza, que nos ha aumentado brutalmente. Disminución de desigualdad. Cupo en las universidades, matrícula para los niños. Se han quedado 90.000 niños fuera del sistema escolar, ¿no? Y la delincuencia organizada, que responde a otras lógicas, no a la pobreza, no a la falta de desarrollo humano, porque hay en Estados Unidos, hay en Europa, probablemente hay en mi gobierno. Pero la gran diferencia es que ha infiltrado al Estado. Y eso es gravísimo. El próximo presidente se juega la vida. Esa delincuencia internacional, esa delincuencia, crimen organizado, no se combate solo con más pistolas, con huevos, con pantalones, lo que quieren decir los supuestos machos. Se combate con sistemas de inteligencia que los desmantelaron por odio a Correa. Y lo poco que hay, lo utilizan para perseguirnos, ¿no? Se combate con tecnología, intervención de teléfonos, ruta del dinero, polígrafos, pruebas de confianza. Y se combate con coordinación internacional. Ecuador no es productor de droga, la droga está viniendo de Colombia, se ha desplazado de la costa a la selva, sale por el Putumayo, pero para eso necesitamos coordinar con Colombia. Y por ejemplo, eliminaron también las Combifrón. Pregúntenle a estos candidatos qué son las Combifrón, ni lo saben. Las Combifrón eran las combinaciones. Entonces, el crimen organizado no solo son más pistolas, es mano dura, pero con sistemas de inteligencia, alta tecnología y coordinación internacional. Economista, además de ese punto en particular, se ha señalado también la importancia de la reactivación y el crecimiento de la economía. Ustedes han dicho que mantendrán la dolarización. ¿Cómo la van a fortalecer? Y si pudiera usted explicarnos cuál es el significado del término ecuadólares, ¿cuál es la realidad en torno a este tema? Es tan fácil como esto, Luisa. Aquí no hay misterio. Primero, llevan 17 años con este cuento. Ellos trabajan en función del miedo. Lo que han creado con el asesinato de Villavicencio es el miedo, porque ahí pescan a río revuelto. Sí, hay que tener miedo, hay que tener esperanza y no dejarnos dominar por ese miedo, que es lo que siempre nos impone la derecha. 17 años llevan con este cuento. Ya si les creemos, no es talento de ellos, sino un problema nuestro. Es tan fácil como esto. ¿Cómo se mantiene la dolarización? Ingresando más dólares de los que salen. Pero tenemos una fuga de capitales brutal. Duplicaron la deuda sin poner un poste alumbrado público. El país se quedó endeudado y la plata afuera por la fuga de capitales en sus paraísos fiscales. Lo mismo que le pasó a Argentina, porque no pusieron ningún control, porque permitieron importaciones de lo más ridículas, etc. Entonces, eso es lo que acaba con la dolarización. Bajaron el impuesto a la salida de visa para evitar la fuga de capitales y beneficiar su bolsillo. Ellos son los que van a reventar la dolarización por su codicia. Nosotros lo que hicimos durante 10 años es fortalecerla. ¿Qué significa ecuadolarización? Pero potenciar pues la dolarización.
hacerla lo más eficiente posible, como lo hizo el Bukele, el ídolo de muchos en Ecuador. Bukele puso como moneda de curso legal el Bitcoin. Eso no debilita la dolarización de El Salvador. El Salvador es un país dolarizado. Fortalece, porque con menos dólares se tiene más circulante en la economía y se reactiva la economía. Pero ahí nadie dijo que estaba atentando contra la dolarización. Andrés habla de instrumentos electrónicos, medios electrónicos, la ecodolarización. Quiere acabar con la dolarización, quiere salir, ya basta. No le haga ese daño a su patria. Significa ser más eficiente la dolarización. Con la misma cantidad de dólares puede hacer mucho más. Es como con la misma cantidad de sangre, haciéndola girar más rápido, darle más vida a un cuerpo. Así es. Economista. Utilizar instrumentos electrónicos es lo que técnicamente se llama aumenta la velocidad de circulación del dinero. En este caso, aumenta la velocidad de circulación de los dólares, y con menos dólares se puede hacer mucho más y se reactiva la economía. Pero ¿cómo se puede tener una discusión seria en el país con tanto irresponsable que no le importa quebrar a su propia patria con tal de hacer quedar mal a Correa, a Arauz, a Economista. Luisa González, etc.? Tenemos, en honor al tiempo, una sola pregunta para una respuesta muy breve y puntual. De ganar su movimiento político, ¿gobernará Luisa González o lo hará Rafael Correa Delgado? ¿Será usted el poder tras el poder? Lo haremos todos, pues si somos un equipo, no somos aventureros, no oportunistas, ambiciosos. Los Sonejol, ¿dónde está el equipo de Sonejol? ¿Dónde está el equipo de Tope? ¿Dónde está el equipo de Novoa? Aquí tenemos un equipo, pues hombres y mujeres probados. Y creo que algo tengo que decir como expresidente, pero va a haber una lideresa, va a haber liderazgo ahora sí, y no con pantalones, sino con falda, y no con huevos, como dicen los malcriados, sino con ovarios bien puestos, y esta lideresa se llama Luisa González Alciba. Economista, gracias por habernos brindado esta entrevista en esta mañana. Estaremos atentos. A usted, qué gusto me ha dado verla, Luisa, gratos recuerdos de sus entrevistas allá. Un inmenso abrazo a todos y a todos. Y gracias, RTS, por romper el blindaje, la censura mediática que han tenido contra nosotros. Un inmenso abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Que tenga un buen día, amables televidentes. Vamos a una breve pausa. Ha sido en vivo, vía online, el expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Ya regresamos. Antes de concluir nuestra emisión, mucha atención, se llevó a cabo el segundo simulacro de elecciones organizado por el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Fue parte del calendario establecido por el órgano rector de este proceso. Desde muy temprano se dio paso al inicio simulado del sufragio. El día de hoy el simulacro, incluso nuestro sistema técnico operativo, está recibiendo una carga masiva de información en aras de prever cualquier incidente que se pudiera dar. La Universidad Vicente Rocafuerte concentró a miles de participantes que iban en busca de afinar detalles a una semana de las elecciones. En esta ocasión los miembros de la Junta Receptora de Votos son los mismos que trabajaron en el último proceso. No obstante aquello, la capacitación ha llegado a un nivel muy importante, de más allá de un 75-80%, en algunas provincias más todavía. Se crearon escenarios y posibles situaciones que se puedan presentar durante el desarrollo de estas elecciones, con el fin de establecer protocolos de procedimiento. Y una vez que concluimos el simulacro en la Universidad Laica, que es uno de los recintos icónicos para efectos del simulacro, se traslada la información de la Junta para que éstas puedan ingresar al sistema y contabilizarse. Informó José Morales. Amigos, así concluye la presente edición de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero ¿qué viene luego, Luisa? Enseguida la noticia en la comunidad, Jorge y amables televidentes. Que tengan un buen inicio de semana. Un fuerte abrazo.